Bienvenidos a Tres Coches, mi nombre es Carlos González y en este caluroso día de julio vamos a conocer el Toyota CHR GR Sport, es decir, la versión deportiva. Vamos allá. Bien amigos, pues vamos a empezar como siempre por el diseño y lo vais a ver a primera vista si conocéis el Toyota CHR y si no, pues ya os lo cuento yo y lo podéis comparar en otro vídeo y demás. A nivel estético ya veis que hay detalles muy importantes diferenciados. Tenemos, por ejemplo, aunque a plena luz del día se ve quizá poco en cámara, pero tenemos los faros oscurecidos, tenemos nuevos paragolpes diferenciados, la parrillita tiene un color también alternativo, nuevo diseño de llantas. En el lateral ya se intuyen diferencias, como veis todo está inclinado a que tenga un diseño pues más llamativo, más deportivo y más pasional, ¿no? que el CHR en sus configuraciones, digamos, normales. El que está ahí en el reflejo soy yo, os saludo pasando muchísimo calor. Ya veis, aquí en el lateral tenemos unos protectores de bajos con un diseño también diferente, con negro piano, que por cierto está muy disimuladito. Y ojo, aunque el negro piano se mancha bastante, pues la verdad es que la zona es tan pequeñita que no creo que se vaya a notar demasiado esa suciedad. En el lateral, por cierto, vamos a acercarnos, vais a ver que este coche lleva unos neumáticos específicos con un mayor performance, un mayor rendimiento, precisamente para disfrutar de sus mayores aptitudes a nivel dinámico y mecánico. En la parte trasera exactamente lo mismo, tenemos un alerón más llamativo, más grande, quizá lo veáis mejor desde el lateral. Como veis, la caída del pilar C del CHR siempre es muy marcada y un spoiler que realza todavía más ese diseño deportivo, pero bueno, que ese ya estamos acostumbrados a verlo. Paragolpes trasero también con diseño específico, de nuevo más musculatura, unas formas digamos pues más deportivas, más llamativas, ¿no? Y tenemos detalles específicos, esto lo vais a ver a lo largo y ancho del coche durante varias ocasiones. Por ejemplo, esta inscripción de GR Sport, dentro también la hay, ¿vale? Voy a volver a darle una vuelta al coche y ya nos vamos a ir directos como siempre a ver el interior, tanto las plazas delanteras como las traseras y el maletero. Pero bueno, me gustaría que me vayáis diciendo en comentarios qué os parece el diseño de este coche, qué os parecen las diferencias estéticas. A mí personalmente me parece una sutil vuelta de tuerca del coche, pero que le sienta francamente bien. Vamos adentro. Attention please, porque aquí empiezan las cosas bonitas, para mi gusto, ¿eh? Ojo, que el diseño exterior está muy bien, pero aquí hay cosas ya que me gustan mucho. Ya tenéis aquí la vista general del interior, me voy a montar con vosotros. Voy a morir de calor, literalmente. De hecho, voy a dejar la puerta abierta porque es que si no me va a dar aquí un jamacuco. Como veis, cuadro de instrumentos mixto, con las dos partes analógicas clásicas y la parte central con una pantalla a color. La verdad es que esto es bastante sencillito, pero es muy funcional. En fin, tampoco necesitamos mucho más. La pantalla multimedia habitual con la ventilación abajo. ¿Para qué? Para que la pantalla esté lo más alta posible. De hecho, en este caso veréis que está a una altura superior que el cuadro de instrumentos, así que no nos va a desviar prácticamente nada la vista de la carretera. De hecho, con vuestro permiso, voy a arrancar el coche y poner el aire acondicionado un poquito más flojo de lo que lo tenía, porque de verdad me va a dar algo. Debemos de estar a unos 297 grados Celsius ahora mismo aquí dentro. Ya veis, cuadro del climatizador con controles físicos, la consola o el salpicadero, perdón, está como muy sobresaliente hacia nosotros. Eso nos resta algo de espacio, sí, pero nos da la sensación de estar más encajados en un habitáculo un poquito más deportivo, ¿no? Tenemos detalles curiosos, como os decía, el botón de encendido con el GR Sport. Tenemos en las molduras de las puertas este símil fibra de carbono con el aluminio, con el símil aluminio cepillado, con un aspecto la verdad muy coquetito. El volante multifunción lo tenemos tapizado en cuero y con los pespuntes en color rojo, que le dan pues otro toque más de deportividad. Y la calidad en general del interior, pues aquí tenemos un símil piel con un tacto blandito, tenemos combinación de negro piano, de símil aluminio cepillado, y aquí ya sí, pues zonas de plástico negro texturizado más durito, ¿vale? La verdad es que las calidades, ojo, me parecen francamente buenas, ¿eh? Tenemos hueco portabebidas, hueco para el móvil con una toma USB. Yo personalmente ya sabéis que prefiero que sean dos, pero tenemos una. Y toda esta moldura central en negro piano, muy sucia como siempre. Esto en cuanto le cae un poquito de polvo y demás, pues se llena de caca. La palanca de cambios también específica con esto en piel y los pespuntes en color rojo.
con un diseño así un poquito más deportivo, más coquetín, por supuesto, cambio automático. Aquí tenemos el freno eléctrico y todas las funciones pues del modo eléctrico, del auto holder y del control de tracción. Aquí tengo guardado mi vapeador como siempre, con otro portabebidas. Y tenemos una pequeñita guantera que nos sirve además también de reposabrazos. Tenemos ahí una toma de 12 voltios, que ojo, a mí me habría gustado más aquí, la verdad, porque si no tenemos que tirar el cable por aquí, pero bueno, está francamente bien. Y os voy a enseñar, para eso me voy a salir, lo que me parece más importante, que son estos asientos específicos de la versión GR Sport. Como veis, asientos deportivos en piel vuelta y cuero, con unos acabados francamente extraordinarios, con una sujeción lateral muy buena y aún así prestando bastante confort. Vamos a ver en las plazas traseras, pero de verdad, ¿qué os parecen estas plazas delanteras? A mí francamente me gusta mucho. Vamos a ver atrás. Bueno, para empezar el acceso, esto ya sabemos que es un mal clásico del CHR, tenemos que tirar de aquí arriba y eso hace que los niños pues no lleguen, la verdad, tan fácil como eso. En la parte trasera tenemos unos asientos bastante más sencillos, eso sí, los acabados son exactamente los mismos, la verdad es que la sensación que dan es francamente buena. Y en la parte central pues se echa de menos que haya por lo menos tomas USB. La verdad es que en este tipo de coches yo unas tomas de ventilación no las veo necesarias, pero unas tomas USB sí habrían estado bien. Voy a sentarme aquí. Los que lleváis más tiempo siendo seguidores de este canal ya lo sabéis, porque ya hablé de este coche hace tiempo, pero aún así os voy a volver a contar. Una solución que está bien, revistero en la parte del asiento delantero y no tenemos aquí reposabrazos, pero sí tenemos uno muy generoso en el lado de la puerta y además con un portabebidas. Eso sí, cosa que no me gusta en este coche, no me ha gustado nunca y sigue sin gustarme. El techo lo tenemos tenemos la sensación de tener el techo bastante cerca, a pesar de que sobran en torno a 4 o 5 dedos, y eso es sobre todo porque el pilar lateral se nos vuelca bastante sobre la cabeza. Tenemos muy cerca el pilar C de nuestra cabeza y tenemos una sensación de estar un poquito como encerrados, ¿no? Como con el techo muy cerca de nosotros. Sobre todo en esta sensación que no me resulta demasiado cómoda. Tiene mucho que ver que el acristalamiento de la parte trasera es muy pequeño. Esta ventana, la podéis ver, es muy pequeña. Como veis, además la apertura es enana, parece prácticamente la ventanilla de un avión, que por supuesto en un avión no se puede abrir, por si no lo sabías. Y todo eso hace que tengamos una sensación, sinceramente, algo agobiante en estas plazas traseras. Si sois de los que os agobiáis cuando no tenéis un buen acristalamiento o una buena sensación de espacio, ya os digo que estas plazas traseras os van a agobiar. A mí personalmente, pues bueno, tengo esa sensación, pero la verdad podría ir aquí sin ningún tipo de problema. Túnel central muy poco marcado, así que vamos a poder ir bien en ese sentido en la plaza central. Sin embargo, tenemos una base muy estrecha, así que nos vamos a meter con los hombros en las plazas laterales. Y además tenemos una base que es bastante más incómoda que la de las plazas laterales. Esto es normal en un coche de este segmento. Y sin embargo en las plazas laterales sí que tenemos un muy buen espacio para las rodillas, casi un palmo. Podemos meter los pies en la parte de abajo del asiento delantero y por lo tanto podemos estirarnos un poquito mejor. Y la sensación de comodidad aquí de verdad está a un muy buen nivel. La única pega que le saco es, por un lado, que no tengamos tomas USB en la parte trasera, cosa que creo que con la evolución del coche lo podían haber metido con el paso del tiempo. Y por supuesto que por diseño este coche, pues lo que os digo, te sientes como muy encapsulado en las plazas traseras. Pero la verdad es que, oye, para el segmento en el que está, sinceramente me parece que es un coche que cumple de manera correcta. Vamos a ver el maletero y después, pues ya os cuento cómo se comporta este coche en el comportamiento dinámico y a nivel de mecánica, porque creo que es lo más importante en un coche que se apellida GR Sport. GR Sport. Muy importante. El maletero ya veis que el portón se abre muchísimo hacia arriba para dejarnos una boca de carga muy amplia y que no tengamos problemas para cargar nada. Eso sí, tenemos la altura de la boca de carga es bastante alta, así que vamos a tener que cargar objetos levantándolos bastante del suelo, ¿eh? Tenemos una capacidad de 377 litros que dentro de este segmento, me picaba la oreja, perdón, se ha visto justo en la sombra. Dentro de este segmento está francamente bien, tenemos por supuesto luz, tenemos ganchitos, tenemos argollitas y tenemos, ojo, un subwoofer de JBL para escuchar muy bien la bachata y el reggaetón.
Y bueno, pues la verdad es que las formas son muy regulares, bien tapizado, todo correcto, y la banqueta delantera la tenemos en 1/3 y 2/3, así que a mí me habría gustado tener aquí, como siempre, un huequecito para poder colar ahí los esquís. Pero oye, francamente bien, ¿qué os parece a vosotros? Y probablemente muchos llevéis ya todo este vídeo diciendo, vale, ok, pero ¿cómo va este coche? Porque al final lo interesante no es que sea un Toyota CHR, sino que sea el Toyota CHR GR Sport, que es la versión, digamos, deportiva del SUV. 184 caballos, esto quizás sea uno de los datos más importantes, con un sistema híbrido que no solo nos va a dar buenas prestaciones, muy buen rendimiento, sino que además nos va a dar unos consumos muy contenidos. Y voy a empezar por ahí. De verdad, en un uso normal, un uso combinado de carretera, autopista y también uso urbano, sin que me pese demasiado el pie, sin darle mucha zapatilla, yo he conseguido hacer menos de 5 litros a los 100, pero sin problema. O sea, lo he conseguido mantener en los 4,7 a los 100, pero sin problema. Esto es un sistema híbrido convencional, es decir, no enchufable. Nosotros vamos a echar gasolina y nos olvidamos, sin ningún tipo de complicación ni de nada especial. Pero lo bueno es que tenemos una batería y un motor eléctrico para que consuma mucho menos de lo normal y además nos dé las ventajas del eléctrico, una mejor aceleración, una mayor respuesta en las recuperaciones, aceleraciones, etcétera, etcétera, y como os digo, pues eso, reduciendo el consumo. La caja de cambios sigue siendo la CVT típica de Toyota para este tipo de coches, de mecánicas más bien, para sus híbridos, y la respuesta del CVT, yo lo he dicho un montón de veces, en Toyota ha ido mejorando una barbaridad. No es una transmisión agradecida, no es una doble embrague que te dé ese dinamismo, esa respuesta tan inmediata y esa sensación más mecánica, sino que es, pues como digo, es una caja de cambios que no es especialmente agradecida para alguien que disfrute de la conducción, pero se ha ido depurando con el paso del tiempo y la verdad es que a día de hoy presta muy buen rendimiento, consumos muy buenos, a nivel de mantenimiento es muy simple y mucho más barata que, por ejemplo, una doble embrague, y la verdad es que las sensaciones son cada vez mejores. Eso sí, el ruido que entra del motor al habitáculo pues es bastante presente. Toyota dice de este coche, del CHR GR Sport, que además del ajuste de una mayor potencia, me estoy muriendo de calor, de verdad, además del ajuste de una mayor potencia, es decir, a nivel de motor, de mecánica, pues también han tocado dos cositas clave. Uno, la dirección, y otro, la suspensión. Tampoco dan demasiados detalles al respecto, pero evidentemente lo que han hecho es para dar una mayor sensación de firmeza y una mayor sensación de control en la conducción. También se han cambiado los neumáticos, como os he enseñado antes, llevo unos específicos con unas mejores aptitudes, y la verdad es que en la conducción sí que se nota un coche, no diría que radicalmente distinto al resto de versiones del CHR, pero sí que está muy por encima. También ayuda a ello, ojo, no solo los ajustes que se han hecho en mecánica, sino estos asientos que sin ningún tipo de duda, aunque ya solo sea por su forma, se prestan mucho más a una conducción deportiva. El apoyo lateral es mucho mejor y, en fin, están más pensados para una conducción más dinámica. Mi experiencia con el coche, tenemos un coche que es perfectamente apto para el uso en el día a día por varios motivos. Uno, la configuración de suspensión no es excesivamente rígida, ni muchísimo menos, y en cosas como esto, como los resaltos, pues la verdad es que el coche es cómodo, no tienes que pararte a cero para poder pasarlo sin romperte las cervicales. Luego tenemos además un consumo que sin duda lo hace apto para el día a día, que es un consumo muy contenido, que es un consumo que nos vale pues eso, para un coche para ir a por el pan todos los días, para llevar a los niños al colegio, yo qué sé, para las cosas cotidianas, ir al trabajo, etcétera. Y además tenemos escondida una mecánica detrás de todo esto, que sin duda con 184 caballos para un coche tan relativamente pequeño nos da una respuesta y unas aptitudes muy buenas. Eso sí, cuando haces un coche para todo, pues evidentemente te tienes que dejar ciertos flecos, eso es inevitable. Al hacer un coche que es más apto para el día a día y que no es tan radicalmente deportivo, pues evidentemente la sensación de la dirección, a mí en algunos casos me resulta que es menos comunicativa de lo que yo le pediría a un coche de inclinación deportiva, y que es también menos directa de lo que yo le pediría a un coche de este tipo.
El comportamiento cuando nos metemos en una carretera secundaria, por ejemplo, y le queremos dar un poquito de zapatilla al coche, es bueno, pero el coche no me cuenta tanto qué es lo que está pasando, sobre todo en el tren delantero, y para mi gusto me opone poca resistencia al giro. En fin, son detalles que a mí me dejan un poco más lejos la conducción deportiva, pero que sinceramente me compensan por lo que os digo, porque es un coche que igual lo puedes meter en una secundaria a disfrutar de la conducción, que lo puedes usar en el día a día. Para mí, el haber primado ligeramente ese uso práctico es un acierto, y sin duda, si alguien quiere un SUV de este tamaño con este tipo de inclinación un poco deportiva, sí es un coche que yo personalmente le recomendaría. Eso sí, también yo lo recomendaría para un uso más en pareja que en familia, porque como os digo, la verdad es que las plazas traseras, a pesar de que tienen un espacio correcto, la verdad es que son un poco agobiantes. Pero vamos, mi valoración sobre el coche es que sinceramente creo que Toyota ha acertado dándole una versión un poquito más pasional al Toyota CHR. Creo que además esa inclinación deportiva la han resuelto de la mejor forma que lo podían hacer, primando la practicidad del coche. Y como os digo, es un coche que me ha gustado, así que a vosotros, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos a la próxima.